A ver, si hablamos entonces de teoría... Ah, ya. Vamos a tratar de sacarlo un poco más, que se pueda ver. Ya. A ver, entonces, si hablamos de teoría de la historia, tenemos que empezar definiendo qué cosa es la historia, ¿no? ¿Qué cosa es la historia? Y vamos a decir que la historia va a ser una ciencia social, ¿ya? Que va a estudiar qué cosa. Ya, vamos a poner por acá. Mira, acá te pongo CCSS, son las siglas de ciencia social, ya, o ciencias sociales. Es una ciencia social que va a estudiar. Va a estudiar a la sociedad en el tiempo. Ya, la sociedad en el tiempo, ¿no? En el tiempo y en el espacio también. Ya, entonces, primera idea, ¿no? Tener claro el concepto de lo que viene a ser la historia, ¿no? Como ciencia. Ya. ¿Por qué es importante remarcar esto? Porque al ser considerado una ciencia, se va a separar de lo que es el mito, pues, ¿no? De lo que es el mito, de lo que es explicaciones legendarias, ¿no? Que se hacían en la antigüedad. Ya. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? A ver, vamos a colocar por acá, objeto de estudio. El objeto de estudio de la historia vendrá a ser los llamados hechos históricos. Ya, los hechos históricos. Por hechos históricos vamos a entender todos aquellos hechos o sucesos que han ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad, pues, ¿no? De ejemplos, la civilización griega, la civilización romana, el feudalismo, la Revolución Francesa, la Primera, Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Ya? Esto viene a ser los hechos históricos. Ahora, la historia, para poder estudiarla, necesita también tener un método, ¿no? Toda ciencia tiene un objeto y un método de estudio. En este caso, ¿cuál será la metodología de la historia? Bueno, la historia, cuando sea ya considerada una ciencia, sobre todo a partir del siglo XIX, ya, va a adoptar dos métodos importantes. Un primer método va a ser llamado como el método de la heurística. ¿Ya? ¿Qué cosa es la heurística? Es la recopilación de fuentes, ¿ya? Todas las fuentes que me permitan estudiar algún determinado hecho histórico. Esa es la heurística. Y el otro método será la llamada hermenéutica. Hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Una vez que yo he reunido, he recopilado todas mis fuentes, ahora voy a analizarlas, voy a procesarlas para determinar qué cosa me sirve, qué cosa no, para realizar mi estudio histórico. ¿Ya? Esos van a ser los métodos entonces empleados por el historiador. Ahora, ¿cómo recopilo información sobre el pasado? Precisamente para eso tenemos a las fuentes, ¿no? Las fuentes históricas.
¿Qué cosa viene a ser una fuente? Todo aquello que me brinda alguna información sobre el pasado. Ya, fuentes históricas. Ya. Por ejemplo, si yo tengo fuentes que están relacionadas con el pasado, vamos a tener ahí un tipo de fuentes específicas. Entonces, mira, vamos a poner por acá. Las fuentes se pueden clasificar de acuerdo a su relación con el pasado. Su relación con el pasado. En este caso, hablamos de qué tipo de fuentes. Las llamadas fuentes primarias. Fuentes primarias. Voy a ponerle de frente, ¿eh? Fuentes primarias. ¿Alguien me puede decir qué cosa es una fuente primaria? Primarias o también llamadas fuentes directas, ¿no? ¿Alguien me puede decir ahí qué cosa es una fuente primaria? ¿Alguien tiene alguna idea, algún concepto de qué es una fuente primaria? A ver, los leo, muchachos. ¿Hay alguna idea por ahí? Nada. Bueno, una fuente primaria va a ser aquella que nos brinde información sobre el pasado, pero que sea una fuente contemporánea a los hechos estudiados, ¿no? A ver, acá Carol nos dice contadas en primera persona, ¿no? O por los que presenciaron el hecho, efectivamente, ¿no? José nos dice cartas o cualquier cosa contemporánea a los hechos, efectivamente. José nos dice un testimonio original. Claro, son aquellas que están directamente relacionadas con el hecho estudiado, ¿no? Por ejemplo, si yo investigo, vamos a suponer, sobre las guerras médicas, ¿no? Las guerras médicas, este enfrentamiento entre griegos y persas. Bueno, hay un historiador llamado llamado Heródoto, considerado como el padre de la historia, que investigó directamente las guerras médicas, ¿no? Porque él fue contemporáneo a esos hechos. En ese caso, Heródoto, ¿no? O lo que él escribió vendría a ser pues una fuente directa, ¿no? O una fuente primaria, ¿ya? Pero así como tenemos fuentes primarias, también tenemos fuentes secundarias. Y las fuentes secundarias o indirectas serán aquellas que no son contemporáneas al hecho estudiado, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo como historiador quiero investigar, por ejemplo, sobre la guerra con Chile, bueno, el libro o el texto que yo haga sobre la guerra con Chile, eso será una fuente secundaria o indirecta, porque yo no he sido partícipe directo en la guerra con Chile, ¿no? Pero sí he podido investigar a través de las fuentes primarias, he podido investigar y he podido elaborar mi libro, ¿no? Sobre la guerra con Chile. En ese caso sería una fuente de tipo secundaria, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a las fuentes según su relación con el pasado. Pero también vamos a tener fuentes según el tipo de información que brindan, ¿no? Según las características o la información que brindan. Según la información. Y en este caso, ¿qué tipo de fuentes tenemos? Tenemos a las llamadas fuentes escritas, ¿no? Las fuentes escritas, ¿cuáles serán? Cartas, ¿no? Periódicos, revistas, ¿ya? Todo aquello que haya sido escrito en algún tipo de soporte, ¿no? En soporte papel, sobre todo, ¿ya? Entonces, esas van a ser las fuentes escritas. Pero también vamos a tener
fuentes orales. Fuentes orales. Las fuentes orales van a ser todas aquellas que se pueden transmitir de oído a oído, ¿no? De generación en generación, ¿no? Ya no son cosas escritas, sino cosas que se van transmitiendo por vía oral, ¿no? De generación en generación. Por ejemplo, hablamos de mitos, ¿no? Leyendas, o entrevistas, por ejemplo, también, ¿no? Entrevistas. Puede ser considerado una fuente oral. Fuentes también de tipo monumental, fuentes monumentales o también llamadas fuentes arqueológicas. Fuentes monumentales o arqueológicas. Todo aquel resto que me permita una evidencia sobre algún hecho del pasado, ¿no? Por ejemplo, cerámicas, construcciones arquitectónicas, ¿no? Edificios, restos óseos, ¿ya? Todo ello implicará entonces un tipo de fuente monumental o arqueológica. ¿Qué más? También podemos hablar de fuentes de tipo etnográficas. ¿No? Etnográficas, es decir, aquellas que están relacionadas con las costumbres o tradiciones de un pueblo, ¿no? En este caso hablaremos pues de danzas, vestimentas, ¿no? La comida también, ¿no? La gastronomía, ¿ya? Todo ello puede ser considerado una fuente etnográfica. Ahora, en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas, se viene utilizando también con mucha más frecuencia una fuente que ahora se le conoce como las fuentes audiovisuales. Fuentes audiovisuales. ¿Qué cosas serían las fuentes audiovisuales? Hablamos en este caso de grabaciones, ¿no? Grabaciones, videos, ¿no? Que también pueden ser utilizados para obtener información, ¿no? Incluso se viene considerando últimamente como una fuente audiovisual también a las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Entonces, todo eso también puede ser utilizado como una fuente audiovisual, ¿ah? Si no, mira nada más, por ejemplo, lo que ha pasado hace poco con tu presidente, ¿no? Oye, ¿por qué crees que a tu presidente le dicen pajerí, ¿no? ¿No viste acaso, por ejemplo, que cuando fue elegido presidente no le buscaron todo lo que él escribía antes, ¿no? Y salió ahí las cosas que él escribía pues en Instagram, en Twitter, ¿no? Cómo hablaba de las mujeres y todo eso, ¿no? ¿Ves? Entonces, ahora las redes sociales también son una fuente de información importante, ¿sí o no? Así que ten cuidado, ¿ah? Ten cuidado con lo que publicas ahí en tus redes sociales, ¿ah? A ti que te gusta poner ahí tu foto con perrito ahí, que no sé qué, ¿no? Las cosas que pones. Imagínate que de acá a algunos años vayas a ser pues congresista, o seas presidente, luego te investigan tus publicaciones y ahí sale, ¿no? Todo lo que has hecho, pues, ¿no? Ahí sale todo lo que has hecho. Un violín han puesto acá, ¿no? Claro, entonces hay que tener cuidado con las cosas que se publican, ¿no? Todo ahora es objeto o susceptible de ser fuente de información, ¿ya? Entonces ahí tenemos a las fuentes. ¿Qué más podemos decir sobre la historia? Bueno, también otro aspecto importante viene a ser los elementos de análisis, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de análisis de la historia? Elementos de análisis. Bueno, cuando hablamos de elementos de análisis, vamos a referirnos principalmente a dos elementos de análisis. El primero de ellos hacemos referencia a
los procesos. Ya, los procesos. Si hablamos de los procesos, entonces acá vamos a incluir lo que son causas, desarrollo y consecuencias. ¿Ya? Causas, desarrollo y consecuencias. Por ejemplo, si yo estudio la Revolución Francesa, ¿cuáles van a ser las causas de la Revolución Francesa? La crisis económica que se vivía en Francia en el siglo XVIII, el absolutismo del rey Luis XVI, el régimen estamental que se vivía en Francia, ya todo eso vienen a ser las causas, ¿no? El desarrollo, bueno, ya todo el proceso de la revolución, ¿no? La etapa monárquica, la etapa republicana, ¿ya? Y si hablo de consecuencias, por ejemplo, una consecuencia muy importante fue la eliminación del régimen señorial, ¿no? O del régimen feudal, ¿ya? Todo eso entonces implicará estudiar los procesos. Y el otro elemento de análisis viene a ser el contexto. El contexto. Por contexto vamos a entender el estudio de el tiempo, ¿ya? El espacio y la sociedad. ¿Ya? Tiempo, espacio y sociedad. Claro, tenemos que ubicarnos en un determinado tiempo para poder entender un proceso, ¿no? No es lo mismo estudiar la edad antigua que estudiar la edad moderna, ¿no? Al igual que el espacio geográfico es muy importante. No es lo mismo estudiar América, por ejemplo, la geografía americana, que lo que es Europa, ¿no? Son situaciones muy distintas, muy diferentes. La sociedad, ¿cómo está organizada la sociedad? ¿No? Por ejemplo, no es igual estudiar, pues, la Europa del siglo X, ¿no? Que tenía un tipo de organización social basada en el régimen feudal, estamental, o estudiar a la Europa del siglo XIX, pues, ¿no? Donde ya tenemos una sociedad más dividida entre burgueses y proletarios, ¿no? Son tipos diferentes de organización social. Ya, entonces hay que tener en cuenta estos dos elementos de análisis en el estudio de la historia. ¿Qué más? Factor importante también, el tiempo histórico. El tiempo histórico. Para hablar del tiempo histórico, vamos a entender diferentes maneras de estudiar el tiempo, ¿no? En este caso, hablamos de la diacronía, ¿ya? La diacronía y la sincronía. ¿Qué cosa es el tiempo diacrónico? El tiempo diacrónico es toda la sucesión de hechos que van a ocurrir a lo largo de la historia. Es decir, ¿no? El recuento de forma lineal, pues, ¿no? Desde la aparición del hombre hasta nuestros tiempos actuales. Todo eso es el tiempo diacrónico, cómo ha ido transcurriendo la historia a través del tiempo. Pero el tiempo sincrónico viene a ser la simultaneidad. Es decir, ¿qué cosa, por ejemplo, ocurría en Estados Unidos en el año 1929 y qué cosa ocurrió acá en el Perú al mismo tiempo? Tú sabes que en 1929 en Estados Unidos se va a dar el llamado crack del 29, ¿sí o no? Entonces, mientras en Estados Unidos se producía el crack del 29, ¿qué estaba produciéndose acá en el Perú? Estaba gobernando Augusto B. Leguía, ¿no? Y Leguía va a ser un gobierno que se va a ver afectado directamente por el crack del 29, ¿no es cierto? Entonces hablamos de momentos o procesos paralelos, ¿ya? Eso quiere decir el tiempo sincrónico.
¿ya? Pero también hay otra forma de abordar el tiempo en la historia, y esto va a ser aportado por un investigador francés llamado Fernand Braudel, perteneciente a la Escuela de los Anales, ¿no? Una escuela francesa del siglo XX. Braudel va a plantear la existencia de tres tipos de tiempo, ¿no? Él habla de la coyuntura, ya, la coyuntura, el acontecimiento ya, coyuntura, acontecimiento, ya, y también Braudel hablará de los procesos largos, ¿no? ¿Qué quiere decir Braudel con esto? Mira, una coyuntura es un hecho concreto, ¿no? Un hecho concreto. Por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, la llegada del primer ser humano al espacio, ¿no? Recuerda que eso va a ser, por ejemplo, la llegada de Yuri Gagarin, ¿no? Yuri Gagarin, el primer hombre en llegar al espacio. Ese es un hecho concreto, ¿no? Que forma parte de una coyuntura. Pero esa coyuntura, a su vez, está dentro de un acontecimiento, ¿no? Que es un proceso un poco más largo, ¿no? Que va a ser llamado, en este caso, ¿cuál sería? Pues, si hablamos de la llegada del primer ser humano al espacio, hablamos de la etapa de la Guerra Fría, ¿no? La etapa de la Guerra Fría, que es ya un proceso mucho más largo, ¿no? Coyuntura es corta duración, acontecimiento ya es una mediana duración, ¿no? Pero a su vez la Guerra Fría se ubica dentro de un proceso mucho mayor, ¿no? Que viene a ser, pues, el sistema capitalista, ¿no? Que viene a ser ya la estructura, ¿no? La estructura, ¿ya? Estos procesos largos también son conocidos como la estructura, ¿ya? Que son los procesos que más demoran, ¿no? Son los que más demoran en cambiar, ¿ya? Esa es la explicación entonces que va a dar Fernand Braudel para establecer un nuevo tipo de cronología, ¿ya? Entonces, ese es el tiempo histórico. Vamos por acá a ver otro punto importante que va a ser las ciencias y disciplinas auxiliares de la historia. La historia, para poder desarrollarse o estudiarse, necesita del apoyo o la ayuda de diferentes ciencias o disciplinas. Ya, vamos a ponerle por aquí. A ver, ciencias auxiliares. A ver, ¿quién me va diciendo por ahí cuáles son algunas de las ciencias auxiliares de la historia? ¿Quién me dice cuáles son las ciencias auxiliares de la historia? A ver, está respondiendo la gente. A ver, Matías dice la arqueología, la sociología. Ami Nicole dice antropología. Ayrton dice la geografía. Nicole también dice la paleontología. Claro, ¿no? Van a ser ciencias que tienen su objeto de estudio directo, ¿no? En este caso hablamos de la geografía. Ya, la geografía, que va a ser la ciencia que estudie las relaciones entre el hombre y su medio ambiente, ¿no? Tenemos también a la arqueología,
La arqueología, que va a estudiar los restos materiales dejados por el hombre, ¿no? Restos materiales dejados por el hombre. Tenemos también a la antropología, que va a estudiar la evolución humana, ¿no? La evolución del hombre, tanto como un ser físico como un ser cultural también, ¿no? Todo lo que haya sido creado por el hombre va a ser considerado cultura por la antropología. También podemos mencionar a la sociología. La sociología, que es la ciencia social que se va a encargar del estudio de la estructura de la sociedad, cómo funciona la sociedad, cómo está estructurada. Ya todo eso es ámbito de estudio de la sociología. También podemos mencionar a la economía, ¿no? La economía, ya que va a ser la ciencia que va a estudiar la forma en que los hombres producen para satisfacer sus necesidades, ¿no? Cómo los hombres producen sus alimentos para poder satisfacer sus necesidades, ya. La economía, efectivamente, ¿no? Bueno, en el caso, Joseph, de la cartografía, esta sería más como una disciplina, ¿no? Más sería como una disciplina auxiliar. Las ciencias son aquellas que tienen un objeto y un método de estudio específico, ¿ya? Todas ellas auxilian a la historia, ¿ya? Y en el caso de disciplinas auxiliares, ahí sí, por ejemplo, entraría la cartografía, ¿no? Pero otras que son normalmente más señaladas en los exámenes de admisión, por ejemplo, podemos mencionar aquí a la heráldica, ¿no? La heráldica, que va a ser esta disciplina que se encarga de el estudio de los escudos, ¿no? Los escudos o blasones. También tenemos a la numismática. ¿Qué cosa es la numismática? La numismática, que va a ser el estudio de las monedas y medallas, efectivamente, ¿no? Como dice Nicole, ¿ya? Tenemos también a la genealogía. ¿Qué estudia la genealogía? Va a estudiar los linajes, ¿no? Los linajes familiares, ¿no? También tenemos a la diplomática. Ya, la diplomática, que va a ser la disciplina que va a estudiar los documentos oficiales, ¿no? Documentos oficiales, ya. También podemos mencionar a la epigrafía. Epigrafía, el estudio de las inscripciones en los monumentos antiguos, ¿no? Inscripciones en monumentos o en soporte duro, ¿no? En soporte duro, esa es la epigrafía. Y también tenemos a la paleografía. Paleografía, que se encargará del estudio de las escrituras antiguas, ¿no? Escrituras antiguas. La epigrafía es el estudio de inscripciones o escrituras, pero en soporte duro, ¿no? En cambio, la paleografía es escrituras antiguas, pero en soporte papel, ¿ya? Esa será la paleografía. Y bueno, estamos mencionando las más importantes, ¿no? Podemos mencionar muchas más, por ejemplo, la cronología, ¿no? El estudio del tiempo, o la iconografía, ¿no? El estudio de imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una gran cantidad de disciplinas auxiliares, ¿no? Estas de acá, estas disciplinas dependen directamente de la historia,
¿no? En cambio, las ciencias auxiliares no. Las ciencias auxiliares tienen su propio método y su propio objeto de estudio. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos hecho un repaso general de lo que es el tema de teoría de la historia. Hasta acá, muchachos, ¿estamos claros? ¿Todo clarito? Chi, ño. A ver, ¿qué me dicen? Sí, profe, sí. Chi, chi. Listo. Entonces, continuamos con el siguiente tema. Hemos visto lo que es teoría de la historia. Vamos a ver ahora lo que es el proceso de hominización. Proceso de hominización. Vamos a responder las preguntas al final, ¿ya? Vamos a responder las preguntas al final. Ya, muchachos, a ver, si hablamos entonces del proceso de hominización, estamos hablando del proceso que va a permitir la evolución de un grupo de primates hacia el surgimiento del género Homo, ¿no? Ese va a ser el proceso de hominización. Pero ahora, ¿qué factores, ¿no? ¿Qué factores van a ser los más importantes que van a permitir este proceso gradual del paso de los primates hacia los homínidos o al género Homo? Si hablamos de factores, ¿cuáles son los factores que tú me podrías decir que son imprescindibles para analizar este proceso? ¿Cuáles son los factores, muchachos, que explicarían el proceso de hominización? ¿Alguna idea por ahí? Ahí está, Nicole nos dice especialización del pulgar oponible, Rebeca nos dice la bipedestación. Exactamente, ¿no? Vamos a ir señalando a ver uno por uno, ¿no? Mira, el primer factor importante, ¿no?, va a ser un factor geográfico que se va a producir en la zona del África Oriental. En ese caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la falla geológica, ¿no?, que se va a producir en la zona del Valle del Rif. Falla geológica del Rif. O la falla del Rif, simplemente, ¿no? Claro, el Valle del Rif. ¿Qué implicó esto? Al partirse, ¿no?, una zona del África Oriental, ¿eso que va a generar? Va a generar una serie de cambios. ¿Como cuáles? Por ejemplo, estos primeros primates, ¿dónde vivían? Vivían en las copas de los árboles, pues, ¿no? Ahí vivían para protegerse del intenso frío, ¿no?, y también para obtener sus alimentos. Pero ¿qué pasa? Al producirse esta falla geológica del Rif, ¿no?, van a empezar a desaparecer los árboles, pues. Y al empezar a escasear los árboles, entonces, como consecuencia de ello, escasearán también los alimentos, ¿ya? Y al escasear los alimentos, estos primeros primates, ¿qué van a tener que hacer? Se van a ver obligados a descender, pues, ¿no?, de lo que vivían en las copas de los árboles, ahora van a tener que descender a la tierra, ¿no?, para poder buscar sus alimentos, encontrar fuentes de alimentos, ¿no? Entonces, al descender a la tierra,
eso va a obligar necesariamente que estos primeros primates tengan que emplear una nueva forma de desplazamiento, que como lo han señalado ahí en el chat, a esto lo vamos a conocer como el proceso de bipedismo, ¿no? Bipedismo o bipedestación. El bipedismo o bipedestación. ¿Qué implicó el bipedismo? Implicó, en primer lugar, la posición erguida, pues, ¿no? La posición erguida. Estos primates, ¿no? Andaban en cuatro patas, pues, ¿no? Andaban en cuatro patas en un primer momento, pero la necesidad los va a obligar a erguirse, ¿no? Y una vez erguidos, empezar a desplazarse, ¿no? A caminar en dos pies, ¿no? Bipedestación. Y este es el factor principal, ¿ah? Este es el factor principal que va a llevar a la hominización. Ya vamos a ponerle acá factor principal. A esto le vamos a sumar también, como habían señalado por acá los muchachos, ¿no? En el chat, el desarrollo o la especialización del pulgar oponible, ¿no? El pulgar oponible. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el pulgar oponible? Bueno, todos los primates tenemos eso, ¿ah? ¿No? Desde los monos, los chimpancés, ¿no? Hasta los seres humanos, todos tenemos pulgar oponible, ¿no? Que es esta posición de nuestro pulgar que se opone hacia nuestros demás dedos, ¿no? De ahí el nombre, pulgar oponible. Pero, ¿cuál es la diferencia de los seres humanos con los primates? De que nosotros hemos podido desarrollar la llamada flexión distal. ¿Qué cosa es la flexión distal? El movimiento de la muñeca. El movimiento de la muñeca. Y ese movimiento de la muñeca, o también llamado flexión distal, es la que ha permitido que nuestro pulgar pueda tocar los demás dedos, ¿no? Nuestro pulgar puede tocar los demás dedos, ¿ya? Eso no lo tiene desarrollado el primate, ¿no? Nosotros sí, ¿ya? Y con eso, obviamente, nos va a permitir manipular objetos, ¿no? Los antiguos primates podían manipular de repente algún objeto grande, ¿no? Porque tenían un pulgar oponible, pero los objetos más pequeños, eso solamente los va a poder manipular los seres humanos, ¿no? A partir de este desarrollo, ¿ya? Manipulación de objetos. A esto también le vamos a sumar otro factor importante, el aumento, ¿ya? Aumento de la capacidad craneal. Aumento de la capacidad craneal. ¿Ya? Es decir, el aumento del volumen cerebral, pues, ¿no? El aumento del volumen cerebral. ¿Cómo nuestro cerebro va a empezar a crecer? Bueno, esto se va a dar a partir de la ingesta de proteínas, pues, ¿no? Ingesta de proteínas, de aminoácidos, que los vamos a obtener a partir de la ingesta de la carne, ¿no? Cuando el hombre empiece a consumir carne cocida, ¿no? Entonces eso generará que nuestro cerebro poco a poco empiece a aumentar su volumen, ¿ya? Y va a ser indispensable también para este proceso evolutivo. Ahora, este aumento de la capacidad craneal va a traer consigo también algunas consecuencias adicionales, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Conforme va expandiéndose el cráneo, eso va generando también la desaparición del llamado arco superciliar. El arco superciliar era esta forma prolongada, ¿no? Que teníamos en la zona de lo que actualmente conocemos como la frente. Los primates lo tenían eso muy desarrollado, ¿no? Conforme el volumen de nuestro cerebro aumenta, ese arco superciliar va a ir desapareciendo poco a poco, va a ir achicándose, ¿ya? Otra cosa que también va a ir desapareciendo es la llamada diastema, ¿no? ¿Qué cosa es el diastema?
la separación que había entre los dientes, ¿no? Los primeros primates tenían los dientes muy separados de los llamados caninos, ¿no? Las molares estaban muy separadas de los llamados caninos, pero conforme comenzamos a consumir y a masticar más carne, entonces eso va a hacer que poco a poco nuestros dientes, ¿no? Nuestras muelas junto con nuestros dientes vayan, digamos, como que achicando la separación entre uno y otro, ¿ya? Es por eso que hasta el día de hoy tenemos pues una hermosa hilera de dientes blancos, pues, ¿no? Que nos permiten mostrar nuestra sonrisa, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿ves? Esa es la desaparición del diastema, que eso se va a producir ya con la aparición del Homo sapiens, ¿no? ¿Qué más? También vamos a tener la aparición o el desarrollo de la columna, ¿no? Esta parte de acá que viene a ser la columna cervical, ¿no? La columna cervical, los dorsales, ¿no? El desarrollo de los dorsales, los lumbares también, el lumbar y el sacro, ¿no? El sacro que lo tenemos en la parte del glúteo, ¿ya? Entonces, eso también se va a desarrollar. Entonces, todo un conjunto de cambios, ¿no? Que también podemos mencionar ahí, por ejemplo, los brazos, ¿no? Los brazos que se van a ir acortando, ¿no? Los primeros primates tenían los brazos muy alargados porque precisamente los utilizaban pues para desplazarse en 4 patas, pues, ¿no? Pero como ahora vamos a caminar en 2 pies, entonces nuestros brazos van a achicarse más y más bien lo que va a empezar a crecer son las piernas, ¿no? ¿Ves? Todo este conjunto de cambios se va a producir con este desarrollo cerebral, ¿no? El lenguaje articulado, pregunta Rebeca. Bueno, claro, conforme el cerebro se vaya desarrollando, vamos a llegar a un momento en el cual vamos a empezar a utilizar un lenguaje, ¿no? Un lenguaje articulado, eso ya con la presencia del Homo neandertal, ¿no? La carroña, pregunta Santos. Claro, la carroña va a ser la forma de alimentarse del Homo habilis, ¿no? El Homo habilis va a ser un Homo carroñero, ¿ya? Entonces, estos son los factores más importantes que van a permitir el proceso de hominización, ¿ya? No vamos a mencionar a todos los homos, ¿ya? Porque, bueno, eso lo vamos a mencionar acá ahorita que veamos la prehistoria. Solamente recordar que antes del surgimiento del género Homo, tuvimos la presencia de otros géneros, ¿no? El llamado género del Ardipithecus, ¿no? El Ardipithecus, que es la evidencia de bipedestación más antigua, ¿no? Ya el Ardipithecus es el primero en caminar en 2 pies. Después del Ardipithecus vendrá el famoso Australopithecus, ¿no? Y con el Australopithecus tenemos el Australopithecus anamensis, que es la evidencia más antigua del género. Tenemos el Australopithecus afarensis, ¿no? Que es el más recordado, ¿no? El que ustedes más conocen, porque seguramente ahí te acordarás de un famoso resto encontrado, ¿no? De una mujer. ¿Cómo se llamaba esa mujer que fue encontrada? Ahí está, Matías nos dice, ¿no? La famosa Lucy, ¿no? La famosa Lucy. Este Australopithecus afarensis encontrado en la zona de Afar, ¿no? De ahí precisamente su nombre, afarensis. Claro, Lucy es el resto más conocido, ¿no? Es el resto más conocido. Pero, ¿no? Actualmente se viene estudiando otro resto, ¿no? Que ya no es Lucy ya. Otro resto que es conocido como la niña de Celan, ¿no? La niña de Celan, o también llamada la niña de Viquica, ¿no? Es una niña de aproximadamente unos 3 años, ¿no? Que se ha encontrado, ¿no? Y que ahora viene siendo estudiada, ¿no? Un poco Lucy ya está siendo dejada de lado porque los estudios más se están centrando en esta niña de Celan, ¿no? Australopithecus afarensis. Claro, ¿no? Acá Nicole nos mencionaba la niña de Celan. Matías pregunta sobre el Africanus. El Africanus es otro tipo de Australopithecus, ¿no?
Ahí se ha encontrado al famoso niño de Town, ¿no? El niño de Town, ¿ya? Ahora, ojo, hay otro resto que se ha encontrado, ¿no? Hace relativamente poco, que es el hombre de Gary, ¿no? Gary, ¿ya? Ojo que los investigadores señalan de que Gary sería las evidencias de el primer hacedor de herramientas, ¿ya? Nosotros sabemos por cultura general que al primer hacedor de herramientas lo solemos llamar al Homo habilis, ¿no? Pero algunos estudios vienen señalando ya que Gary, ¿no? Un tipo de Australopithecus, ¿no? Habría sido ya el primer fabricador de herramientas. Claro, esto está todavía en proceso de estudio, ¿ya? Está en estudio, en desarrollo. San Marcos todavía no lo considera. Por lo tanto, seguimos manejando la idea de que es el Homo habilis el primer fabricador de herramientas, ¿ya? Entonces, hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta con respecto a los factores del proceso de hominización? ¿Estamos todos claros? A ver si hay por aquí alguna pregunta, alguna duda. Todo bien, dice Nicole. Todo bien, dice Andri. Romina pregunta, profe, ¿cuál es la diferencia entre coyuntura y acontecimiento? Bueno, la coyuntura es un hecho específico, es un hecho concreto, ¿no? A ver, ¿cómo lo decimos? Para que quede más claro. A ver, enmarquémonos en el contexto de la guerra con Chile, por ejemplo. Ya. Un hecho concreto de la guerra con Chile vendría a ser el hundimiento o la captura del Huáscar, por ejemplo, ¿no? La captura del Huáscar. Ya. Ese es un hecho concreto, ¿no? Un hecho más largo, ¿no? Viene a ser la campaña marítima, ¿no? Toda la campaña marítima, ¿ya? Y la estructura como tal sería la guerra con Chile, ¿no? No sé si ahora sí quedó un poco más claro. Sí, excelente. Ya. Entonces, si no hay más preguntas en torno al proceso de hominización, vamos a lo que es la prehistoria, ¿no? Acá en la etapa de la prehistoria, ahí vamos a hablar ya un poco más del género Homo, ¿no? El habilis, el neandertal, el sapiens, todo ello. Vamos a la prehistoria.
Ya, entonces, si hablamos de la prehistoria, este proceso se va a dividir en dos grandes etapas, ¿no? La llamada edad de piedra y la edad de los metales. Dentro de la edad de piedra, a su vez, tenemos tres etapas. ¿Cuáles son? Vamos a ponerlo por aquí. Tres grandes etapas, ¿no?, de la edad de piedra, conocidas como el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. Ya. Mira, las características de estas etapas van a ser prácticamente las mismas que hemos visto en HP, cuando hablamos del poblamiento peruano. Ya, van a ser prácticamente las mismas, ya, porque claro, estos hombres que llegan acá a territorio peruano van a venir con estas prácticas, pues no, que ya habían sido desarrolladas acá, ya. Entonces, vamos a apuntar algunas cosas adicionales que no hemos señalado en el curso de HP, ya, para complementar lo que serán las características de estos periodos. Por ejemplo, acá en el Paleolítico, además, ¿no?, de lo que ya hemos dicho, de una economía depredadora, parasitaria, práctica del nomadismo, ¿no?, agrupación en bandas, ¿no?, podemos señalar también a la primera división sexual del trabajo, o primera división natural, ¿no? La primera división natural del trabajo. Primera división natural del trabajo. La división por edad y la división por sexo. Ya, por edad, bueno, los más jóvenes, ¿no?, se van a dedicar a la caza de los animales más grandes, ¿no?, como el mamut, por ejemplo, ¿no? Y los más adultos, ¿no?, los miembros de la banda más adultos se dedicarán a la caza de animales de menor tamaño. Y la división por sexo es la división tradicional, ¿no? Los hombres a la caza y las mujeres a la recolección, ¿no? Aunque ya hay estudios que vienen cuestionando esta idea, ¿no? Hay estudios ya encontrados de que la mujer también practicaba la caza, ¿no? Pero bueno, San Marcos todavía continúa manejando esta división tradicional, ¿ya? Ahora, el Paleolítico a su vez también se va a dividir en tres periodos, ¿no? A ver, vamos a señalar acá, antes de señalar esa división, que este periodo paleolítico se va a producir durante el periodo glacial llamado el Pleistoceno, ¿no? El Pleistoceno. Este periodo de frío, ¿no? De frío, congelamiento del planeta, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver la división del Paleolítico. Tenemos el llamado Paleolítico inferior. En el Paleolítico inferior, ¿qué homos vamos a mencionar aquí? En el Paleolítico inferior tenemos que mencionar necesariamente al Homo habilis, ¿no? Homo habilis, ya considerado como el primer hacedor de herramientas, ¿no?, el primer fabricador de herramientas, unas herramientas conocidas como lascas, ¿no? Lascas, a través de una técnica conocida como la percusión, ¿no? Es decir, habilis
chancaba la piedra, ¿no? Chancaba la piedra y obtenía lascas, ¿no? Lascas filudas que le permitían raspar los alimentos. ¿Por qué raspar? Porque hemos dicho de que Hábilis, él no cazaba, pues. Él no podía cazar por el hecho de que él pesaba unos 35 kilos y medía 1,20 m, 1,15 m, ¿no? O sea, Hábilis, pues, con ese tamaño y con ese peso, no iba a poder, pues, cazar animales de gran tamaño, pues, más bien los animales se lo comían a él. Entonces, por eso decimos que Hábilis era un carroñero, ¿no? O sea, él esperaba, ¿no? Que entre los animales, pues, dejaran sus restos, ¿no? De lo que comían, y luego él los raspaba y finalmente los terminaba ingiriendo, ¿no? Un carroñero, ¿ya? También está aquí el Homo ergaster. Homo ergaster. El Homo que fue el primero en salir del África, ¿ya? Los australopithecus, los ardipithecus surgen en el África, Hábilis también surge en el África, pero Ergaster va a ser el primero en salir del África. También tenemos el Homo erectus. Ojo, acá hacer una diferenciación. Mira, antes se pensaba que el Ergaster era el erectus, ¿no? O sea, antes se hablaba de un erectus africano, ¿no? Un erectus africano. Pero ahora a ese erectus africano, a ese se le conoce como ergaster, ¿ya? Entonces ahora cuando hablamos de erectus, únicamente hablamos de el hombre de Java, ¿no? Encontrado en Indonesia, y el hombre de Pekín, ¿no? Encontrado en China, ¿no? Y tú sabes que el Homo erectus va a ser aquel, pues, que va a controlar el fuego, ¿no? Aquel que descubre el fuego, ¿no? El fuego, que va a ser este elemento importante para poder cocinar los alimentos, para poder protegerse del frío, para poder alumbrarse, ¿no? Para poder espantar a los animales salvajes también. Varias funciones va a cumplir el fuego. Y también tenemos por aquí al Homo antecesor. Homo antecesor, que va a ser el primero en llegar a Europa, ¿ya? Va a ser el primero en llegar a Europa. Ese es el Paleolítico inferior. Claro, este antecesor llegó a Europa, a la zona de Atapuerca, ¿no? Encontrado en la cueva de Atapuerca en España. Ese es Paleolítico inferior. Luego tenemos el Paleolítico medio. Y en el Paleolítico medio tenemos a tu amigo el Homo neandertal. El neandertal se salió, creo. Un momentito, chicos. Ya, seguimos entonces. Hablábamos del hombre neandertalensis, ¿no? Que recuerda que él va a ser recordado por el primero en poseer lenguaje articulado, ¿no? Lenguaje articulado. Él es el primero que también va a practicar enterramientos humanos, pero con fines religiosos, ¿no? Antecesor ya entierra a sus muertos, pero antecesor, ¿con qué fin lo hace? Con el fin de que ese cuerpo que está despidiendo mal olor atraiga a los animales, ¿no? Entonces, cuando el animal viene queriendo comerse el cuerpo, ellos lo cazan, ¿no? Ese es el fin de antecesor.
En cambio, Neandertal entierra a sus muertos ya con fines mágicos religiosos. Él ya entiende por qué debe enterrar a su muerto, ¿no? Es el primero en experimentar la tristeza, ¿ya? Posee el lenguaje articulado, también hemos dicho, y además se señala pues que Neandertal o nosotros en la actualidad tenemos aproximadamente un 2% de genes de Neandertal, ¿ah? Neandertal nos ha heredado varias cosas a nosotros en la actualidad. Por ejemplo, ¿no? El uso del calzado, por ejemplo, ¿no? Él es el primero que va a utilizar calzado. Claro, él no está usando pues sus zapatillas Nike, pues no está usando eso, ¿no? Está usando unos calzados rudimentarios, ¿no? Que a su vez van a generar la deformación del dedo pequeño del pie, ¿no? Que es una herencia que tenemos también nosotros hasta ahora. Otra herencia neandertal, el pelo rojizo, ¿no? Pelo rojizo o el pelo rubio también. Otra herencia neandertal, la tendencia a la soledad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando te termina tu tóxico, tu tóxica, ¿qué haces? ¿No te vas a llorar ahí solito, tu cuarto, que no quieres hablar con nadie? Bueno, Neandertal es el primero que va a experimentar eso, pues, ¿no? Que experimenta la tristeza cuando se muere un miembro de la banda, ¿no? ¿Ves? Herencias neandertales, ¿no? 2% de herencia neandertal en nuestra genética, ¿ya? Y si hablamos del Paleolítico superior, ahí tenemos que hablar de tu Soli, tu Neto, el Homo sapiens. Ya. Tú sabes pues que sapiens va a ser, ¿no? Ya la especie de la cual nosotros descendemos, ¿no es cierto? Sapiens es el primero en utilizar el arco y la flecha, ya, para poder enfrentar a sus enemigos. Sapiens es el que va a desarrollar un arte simbólico, ¿no? Como el arte rupestre, el arte parietal, ¿no? Que es estas pinturas, ¿no? También en las cuevas, ya. El arte mobiliar también, arte mobiliar, las famosas Venus, ¿no? Las Venus paleolíticas, como la Venus de Willendorf, ¿no? Que se piensa pues que estarían relacionados a un culto a la fertilidad, ¿no? Arte simbólico, ¿no? Que va a desarrollar Sapiens. Y bueno, además se dice que Sapiens y Neandertal coincidieron, ¿ah? Convivieron en algún momento, ya, hasta que finalmente pues Sapiens se fue imponiendo debido a su superioridad técnica, su superioridad en el uso de instrumentos de piedra, ¿no? Y también pues los cambios climáticos ayudaron a que finalmente Neandertal termine extinguiéndose, ¿no? Entonces Sapiens es el que va a terminar poblando todo el mundo, ¿no? Sapiens se desplazará por el Asia, el África, Europa, ¿no? Va a terminar poblando todo el mundo, ¿ya? Ese es el Paleolítico en general, ¿no? Vamos al Mesolítico. En el Mesolítico, una cosa importante que va a ocurrir, la extinción de la megafauna. Extinción de la megafauna. ¿Por qué estos animales de gran tamaño van a terminar extinguiéndose? No se adaptan a los cambios climáticos. No se adaptan al cambio climático. Porque este periodo se va a desarrollar dentro del periodo geológico conocido como el Holoceno, ¿no? El Holoceno. Periodo de calentamiento de la Tierra. No se adaptan, entonces terminan desapareciendo. Al desaparecer los animales de gran tamaño, ¿eso qué va a obligar? Va a obligar a que ahora se tengan que cazar animales pequeños, pues, ¿no? Y si vamos a cazar animales pequeños, ya no vamos a necesitar armas de gran tamaño, vamos a necesitar ahora armas más pequeñas. A eso se le va a conocer como industria, ¿ya? Industria microlítica. Industria microlítica. ¿Ya? Y bueno, también acá en este periodo pues surge la horticultura, el pastoreo, ¿no? Como ya lo vimos
en HP. Vamos al Neolítico. Si hablamos del Neolítico también, ¿no? Economía de tipo productiva, surge la agricultura, la ganadería, ¿no? Todo eso ya lo sabemos, ¿no? El excedente productivo. Vamos a poner acá lo que no pusimos en la otra clase, que fue la aparición de la propiedad privada. Ya, propiedad privada, el surgimiento de las clases sociales, ya, el surgimiento de las primeras formas de Estado, ¿no? Surgimiento de la religión, ya. ¿Cuál va a ser el centro originario del periodo neolítico, no? Centro originario, vamos a poner acá. Originario. A esto se le va a conocer como la media luna fértil, o también llamado el creciente fértil, ¿no? Media luna fértil. O el creciente fértil, ¿no? Esta zona de el cercano oriente, ¿no? El cercano oriente. Pero no solamente se desarrolló en el cercano oriente, también se va a dar en el sudeste asiático, también se va a dar en Mesoamérica, también se va a dar en los Andes centrales, ¿ya? Tenemos también a los primeros centros urbanos. Los primeros centros urbanos que van a ser Catalhuyuk, ¿no? En lo que es la actual Turquía, Catalhuyuk, o Jericó, ¿no? Jericó en la actual Palestina. Son los primeros centros urbanos, las primeras ciudades que van a surgir en este periodo, ¿ya? Este es entonces el llamado periodo neolítico. Todo esto entonces corresponde a la edad de piedra, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna consulta con la edad de piedra? ¿Estamos claros hasta acá? A ver, escríbeme ahí en el chat, ¿está todo claro? Chi, ño, chi, sí, chi. Estamos claritos entonces. Vamos a la edad de los metales. Rapidito nomás. Bueno, tú sabes que la edad de los metales se va a dividir en la edad del cobre, bronce y hierro, ¿no? Edad de cobre, también llamado eneolítico, también llamado calcolítico, también llamado cuprolítico, ¿ya? Esta es la etapa en la que va a surgir algo importante, mira, surge el arado, ¿ya? El cobre es considerado como la etapa de transición, ¿no? Es la transición entre el neolítico y el bronce. Transición entre el neolítico y el bronce. ¿Ya?
Y el bronce va a surgir a partir de una aleación, ¿no? La aleación de el cobre más el estaño. Cobre más estaño. Ya con el bronce se va a permitir la fabricación de armas mucho más sofisticadas, ¿no? Armas, por ejemplo, como la espada, ¿no? La espada, el hacha. O sea, ya el hacha ya tal como la conocemos el día de hoy, ¿no? Este es el periodo también de la llamada revolución urbana. La revolución urbana. Es decir, gran cantidad de ciudades que van a aparecer, ¿no? Que van a estar ligadas con la expansión de los estados, pues, ¿no? Vamos a tener aquí estados de tipo teocrático militares. Estados teocrático militares. Que van a empezar procesos de expansión. Por ejemplo, no podemos mencionar aquí a Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia, Egipto también, ¿no? Y precisamente en ambos lugares, en Mesopotamia y Egipto, aparecerá también las primeras formas de escritura, ¿no? Que aparecen también en este periodo del bronce. La escritura, ¿no? ¿Cuál es la primera escritura de la historia? La llamada escritura cuneiforme, ¿no? Surgida en la Mesopotamia, en Egipto surgirá la escritura jeroglífica. ¿Ya? ¿Y qué podemos decir sobre la edad de hierro? ¿Qué podemos decir sobre la edad de hierro? En la edad de hierro aparecerá lo que se va a conocer como la escritura fonética. Escritura fonética, ¿no? Que es los antecedentes de lo que de la escritura que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Una escritura que surgió con los fenicios, que después va a ser adaptada por los griegos y desarrollada por los romanos, ¿no? Hasta convertirse en el tipo de escritura que tenemos el día de hoy. También en esta etapa vamos a tener ya un esclavismo masificado, ¿no? El esclavismo ha surgido en el bronce, ¿ah? Ha surgido en el bronce. Ya hay esclavismo acá en Mesopotamia, en Egipto, pero un esclavismo masificado, ¿no? Lo vamos a encontrar ya en esta etapa. Principalmente en qué civilizaciones. En civilizaciones como Grecia o Roma, ¿no? Grecia, Roma. Es el periodo también donde se va a emplear la moneda, ¿no? Uso de la moneda para las transacciones comerciales. Ya. Y esta edad de hierro se va a dividir a su vez en dos periodos, ¿no? El periodo Hastal, surgido en Austria, y el periodo de la TN,
surgido en Suiza. ¿Ya? Entonces, esto podemos señalar con respecto a la edad de los metales. Stephanie pregunta, ¿las ciudades-estado de Mesopotamia y Egipto dónde se encuentran? ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a su ubicación geográfica o a su ubicación temporal? Precísame ahí la pregunta en todo caso, Stephanie, para poder responderte. ¿No? Si me hablas de la ubicación geográfica, Mesopotamia es lo que actualmente conocemos como Irak, pues, ¿no? Como Irak. Egipto es en el noroeste del África, ¿no? Si hablamos de ubicación temporal, como lo hemos colocado acá, pues, ¿no? Van a surgir en la etapa del bronce, ¿no? Y van a desarrollarse más todavía ya en la etapa del hierro, pues, ¿no? Claro, ubicación temporal, su surgimiento es en la etapa del bronce, ¿no? En la etapa del bronce. Ya. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, con respecto a todo lo que hemos visto hasta aquí? Con el tema de la prehistoria. ¿Estamos claros? Sí, yo le respondía. Ninguna pregunta, dice Rebeca. Clarito, dice Matías. Perfecto. Entonces, ahí tienes un resumen bien general, ¿no? Sobre estos tres temitas que nos ha tocado trabajar el día de hoy. El primer alfabeto es el que justamente hemos señalado ahí, pues, ¿no? La escritura fonética, ¿no? Que va a ser, digamos, la escritura que surge en la civilización fenicia, que después va a ser desarrollada por los griegos y va a ser adaptada por los romanos, ¿ya? Es el primer alfabeto. Si hablamos de alfabeto, ¿ah? Porque la primera escritura es la que surge en Mesopotamia con la escritura cuneiforme. ¿Ya? Entonces, si está todo clarito, vamos a responder a tus preguntas. Ya vamos a responder a tus preguntas. Pregunta 1 dice, las fuentes históricas son el conjunto de objetos, documentos, testimonios y representaciones que le brindan al historiador información relevante y significativa. Sobre las características de las fuentes, indique cuáles son verdaderas. Dice, las fuentes secundarias o indirectas, también llamadas historiográficas, son aquellas que se elaboran a partir de fuentes primarias. Claro, no, las fuentes secundarias, para existir, tiene que haber existido previamente fuentes primarias, pues no, si no, no existirían. Las fuentes primarias o directas son aquellas que se elaboraron prácticamente de manera simultánea a los acontecimientos que registran y dan a conocer. Claro, hemos dicho, ¿no? Fuentes secundarias son, fuentes primarias, perdón, son contemporáneas al objeto estudiado. La fuente indirecta se caracteriza por ser completamente imparcial y veraz. No, porque las fuentes son elaboradas o son escogidas por los seres humanos, pues no, los seres humanos tienen pasiones, tienen pensamientos que definitivamente influyen en el uso de las fuentes. No son totalmente imparciales. Las fuentes de la historia solo pueden ser empleadas por los historiadores, no pueden ser empleadas por arqueólogos, sociólogos, no, hasta ingenieros pueden utilizar fuentes históricas, ¿no? Entonces, la clave será enanito, efectivamente, ¿no? Enanito. Pregunta 2. El tiempo histórico, ¿no? Ajá, acá lo que señalábamos, ¿no? Acontecimiento, coyuntura, estructura, ¿no? Un acontecimiento, un hecho específico. Hablamos en ese caso en este caso la toma de la Bastilla, ¿qué vendría a ser? Un acontecimiento, claro, un acontecimiento. Algo más grande, la coyuntura, la Segunda Guerra Mundial, y algo mucho más grande, ¿no? La estructura, el sistema feudal. Efectivamente, la clave sería dedito, ¿no? Dedito. 3. La dicronía en la historia, ¿no? Es el desarrollo y sucesión de los hechos. La sincronía es la coincidencia de hechos.
de los siguientes hechos históricos indique cuáles son sincrónicos. O sea, cuáles son hechos que se están desenvolviendo al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuál sería tu clave ahí? ¿Cuáles son hechos sincrónicos? Mira, hechos que se están desenvolviendo al mismo tiempo, la invasión napoleónica a España, ¿no? Esto se va a dar en el siglo XIX, 1808. A la par que se da la invasión napoleónica a España, ¿qué está pasando en el Perú? Se están formando juntas de gobierno, precisamente aprovechando la crisis política española. También se está produciendo o se va a producir las rebeliones criollas, ¿no? Las rebeliones de Francisco de Sela en Tacna, de Crespo y Castillo en Huánuco, ¿no? Los hermanos Angulo en el Cusco. Todo esto se está produciendo de manera simultánea, paralela, ¿no? La campaña libertadora de San Martín, eso no, eso es mucho después todavía, ¿no? Entonces, los que son sincrónicos acá, las reformas de Carlos III en España, eso es antes, ¿no? Eso es antes, eso es siglo XVIII. Entonces, los que son sincrónicos acá son la A, la C y la D, ¿no? Clave amorcito, amorcito. 4. Para la reconstrucción de los hechos históricos se emplean las denominadas fuentes históricas. A ellos se le suman para un mejor análisis y una mejor comprensión de los referidos hechos las ciencias y disciplinas auxiliares. La imagen representa el código de Hammurabi, que fue elaborado en la antigua Mesopotamia. ¿Qué conocimiento especializado analiza las inscripciones de esta piedra y su contenido? ¿Cuál dijimos que era la disciplina auxiliar que estudiaba las inscripciones en piedra? ¿Cuál sería ahí tu respuesta? Joseph pregunta más que responde, ¿no? La C, pregunta, ¿no? Rebeca dice la C, Alessandra dice la C, César dice la C, José dice la C. Efectivamente, ¿no? Hablamos de la epigrafía, la disciplina que estudia las inscripciones en soportes rocosos, en soportes duros. Clave cachimbo. O ciclerazo. No, cachimbo. 5. Se llama hominización un conjunto de etapas que componen el desarrollo evolutivo de la especie humana. Cada una de las fases del mismo se encuentra caracterizada por la adquisición de una determinada condición de la especie, la cual representa una diferencia marcada con el resto de seres vivos. A ver, te pregunta, señala los factores condicionantes del proceso de hominización. A ver, bipedismo y posición erguida. Claro, hemos señalado, es uno de los factores. La cerebralización y desplazamiento del foramen magnum. Claro, la cerebralización está haciendo referencia al aumento de la capacidad craneal, pues, ¿no? Y el foramen magnum es esta posibilidad que tiene que precisamente como se desarrolla el cerebro, ya la parte de lo que es esta columna, la columna cervical, esto también se va a alargar, esto se va a alargar, ¿ya? A diferencia de los primates que lo tenían más cortito, más chiquito. A eso se llama el desplazamiento del foramen magnum. Entonces la 2 también es correcto. El perfeccionamiento de la capacidad prensil de manos y pies. ¿Manos y pies? No, pues no. La capacidad prensil únicamente está vinculada al desarrollo de las manos, no de los pies. Desarrollo de la capacidad de braquiación y el diastema. Tampoco, pues no, tampoco, porque hemos dicho que más bien el diastema va a desaparecer, ¿no? Conforme mastiquemos los alimentos, ¿no? Cocidos. Entonces la clave será 1 y 2, clave bechito, bechito. En la 6 te dice, en la siguiente imagen podemos ver el Homo neandertal y el Homo sapiens que están relacionados al proceso de hominización. Según las últimas investigaciones sobre ambos, se puede afirmar que, a ver, ¿qué podríamos afirmar sobre el sapiens y el neandertal? ¿Cuál crees que sería la clave ahí?
A ver, es una pregunta simpática, ¿no? Pregunta simpática, pregunta de deducción. ¿Ya? ¿Alguien se anima a dar una clave ahí? Pregunta 6. Mira, señalamos de que Neandertal y Sapiens van a coexistir, ¿no? Van a convivir en un determinado momento. Entonces, las últimas investigaciones nos vienen señalando de que aparentemente pudo haber habido encuentros entre ellos. Encuentros, ya tú sabes de qué tipo, pues, ¿no? Encuentros reproductivos, ¿no? Entonces, a eso, ¿cómo lo vamos a conocer? Como hibridación, pues, ¿no? Hibridación entre ambos, ¿no? Según las últimas pruebas genéticas. Efectivamente, como decía Romina, como dice Alessandra, la clave será besito. Besito. Pregunta 7. El proceso de hominización se inició al parecer hace unos 7 millones de años. Como consecuencia de ello, un grupo de primates evolucionó y dio paso a la especie humana. Señala los factores condicionantes de dicho proceso. Nuevamente, ¿no? Te preguntan factores condicionantes de la hominización. El desarrollo del bipedismo. Claro está, hemos dicho que es el factor principal. La reducción del prognatismo facial. A ver, ¿qué cosa es el prognatismo facial? Conforme nuestro cerebro va aumentando, también eso va generando que nuestra cara se vaya haciendo más plana, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de el arco superciliar, ¿no? Que tenían muy pronunciado los primeros primates, pero también tenían muy pronunciado el prognatismo. ¿Qué cosa es el prognatismo? Esta zona de acá, ¿no? La zona de lo que se va a conocer comúnmente como el hocico, ¿no? Esta zona la teníamos, o los primates la tenían muy pronunciada hacia afuera, ¿ya? Pero conforme nuestro cerebro va creciendo, nuestra cara se va a ir aplanando también, hasta ir obteniendo la forma que tenemos actualmente. Entonces, si nuestra cara se aplana, se entiende que ese hocico muy pronunciado que tenían los primeros primates se va a ir, ¿no? Se va a ir retrayendo hasta darle forma a lo que nosotros tenemos hoy, que es esto, ¿no? Que es el mentón, el mentón. Los primeros primates no tenían mentón por su prognatismo muy desarrollado. El prognatismo va a ir desapareciendo, dando lugar al surgimiento del mentón. Entonces, también sería verdadero, ¿no? La reducción del prognatismo facial. El perfeccionamiento de la capacidad prensil, claro, es otro factor importante. El crecimiento del arco superciliar, no, pues no, hemos dicho que más bien eso tiende a desaparecer. Entonces, las correctas serían acá 1, 2 y 3, clave dedazo, efectivamente, como había dicho Daniela, ¿no? Pregunta 8. Hace unos 6,5 millones de años, durante el Plioceno del Terciario, se inició un proceso evolutivo entre los primates hominoides de las sabanas del este de África, que desembocó hace unos 300.000 años en la aparición de nuestra especie, el Homo sapiens. De las siguientes características, ¿cuál no corresponde a los cambios físicos que sufrió el Homo sapiens? ¿Cuál no es un cambio físico? Y te han puesto una imagen ahí para que te guíes mejor. A ver, de todas las alternativas, ¿cuál crees que no sería un cambio físico que experimentó el Homo sapiens? La cresta sagital va a ser una especie de protuberancia que tenían en la parte superior de la cabeza los primeros primates, ¿ya? Esa protuberancia permitía la masticación de los alimentos, pero también conforme el cerebro se va expandiendo, esa cresta sagital va a ir desapareciendo también. Entonces, sí es un cambio físico que se va a producir, ¿ya? ¿Cuál sería la clave ahí? Disminuye el arco superciliar, sí. Desaparición del diastema, sí. Desplazamiento del foramen magnum, también, ¿no? Lo que no tiene nada que ver es el dimorfismo sexual.
¿Qué cosa es el dimorfismo sexual? Esta diferencia de estatura que hay entre hombres y mujeres, pues, ¿no? Los hombres normalmente tienden a ser más altos, las mujeres más bajitas, ¿no? Entonces, ese es el dimorfismo sexual. Eso no va a variar, ¿ya? Entonces, la clave será enano, enanito. 9. Los seres humanos actuales provenimos de la familia de los homínidos y pertenecemos al género de los Homo especies sapiens. Dentro de nuestro proceso evolutivo existieron una serie de factores naturales y físicos que permitieron nuestro desarrollo. Con relación a esos factores, establezca verdadero o falso. Otra vez, factores de la hominización. La formación de la sabana africana generó el medio ambiente propicio para nuestro desarrollo. Eso es verdura, ¿no? Claro, pues no, está ligado con la falla geológica del Rift, pues no. El desarrollo de la masa encefálica de los Australopithecus los hizo destacar por encima de los Homo. Bueno, esa premisa obviamente pues que es falso, ¿no? Porque el Homo es el que más va a desarrollar su volumen cerebral, ¿no? A comparación del Australopithecus. El desarrollo de la bipedestación permitió recorrer mayores distancias con un menor gasto de energía. Claro, ¿no? Cuando ya el hombre pueda desplazarse en dos pies, va a poder recorrer más distancias mucho más largas, ¿no? Para poder avisorar, encontrar dónde se ubican los alimentos que él necesita. La evolución de una nueva especie se lograba únicamente con la extinción de las especies previas. No, nada que ver, pues no, porque muchas de estas especies han coexistido, han convivido. No es que tenían que esperar que una se extinga para la otra recién surgir. Entonces, ¿cuál será tu clave? Clave dedazo, ¿no? Dedazo, verdadero, falso, verdadero, falso. Pregunta 10. Durante la prehistoria, en las distintas etapas del Paleolítico, se desarrollaron varias especies del género Homo, con particulares características anatómicas y culturales. En ese sentido, establezca la relación correcta entre las especies señaladas y su respectiva característica. A ver, Homo habilis, ¿con qué lo relacionas? Homo habilis sería con fabricación de cantos tallados, ¿no? Estos cantos tallados que son estas lascas, pues, ¿no? Estas lascas que mencionábamos, ¿no? A través de la técnica de la percusión. Uno con casa, entonces. Homo sapiens. Homo sapiens, tenemos el desarrollo o uso de las puntas solutrenses, ¿no? Ya con Homo sapiens tenemos diferentes tipos de puntas, ¿no? Las puntas auriñacienses, ¿no? Las puntas magdalenienses, las puntas solutrenses también van a ser utilizadas por los sapiens. 2 con beso. Homo erectus, fabricación de bifaces, ¿no? Bueno, en este caso, más exacto sería decir que es con el ergaster, ¿no? Pero recuerda que hemos dicho que el ergaster también es llamado algunos como el erectus africano, ¿ya? ¿Qué cosa es un biface? Los ergaster tallaban la piedra por los dos lados, ¿no? Por eso se hablaba de bifaces, ¿no? Bifaces. Erectus entonces con avión y el neandertal la técnica del Levallois, ¿no? El Levallois o también llamado técnica musteriense, 4 entonces con dedo sería la clave. Dedazo. Pregunta 11. Sobre las características del Mesolítico, ¿cuáles son correctas? A ver, con el Mesolítico llega a su fin la era del hielo o era glacial, que marca el inicio del Holoceno como un clima más templado y cálido. Eso será verdura, ¿no? Hemos dicho que en el Mesolítico surge el Holoceno, aparece el Holoceno como un nuevo periodo glacial. La vida del hombre en este periodo comenzó a experimentar cambios y se fue desarrollando el sedentarismo estacional o seminomadismo. Claro, eso lo hemos comentado en HP, pues, ¿no? En este periodo ya los hombres se desplazan cada vez menos, ¿no?
porque ha surgido la horticultura, el pastoreo, están empezando a producir muy de a poco todavía, pero eso hace que ya se desplacen cada vez con menos frecuencia. Hay un seminomadismo. La desglaciación origina nuevos valles, costas, ríos, lagos. El hombre recurre a la pesca y el marisqueo para su alimentación. Claro, pues no. A raíz de que termina el Pleistoceno, va a haber mucha desglaciación, es decir, los glaciares se van a derretir, va a dar lugar a la formación de ríos, lagunas, ¿no? Lagos, en los cuales estos hombres van a poder pescar, ¿no? Obtener alimentos a través de la pesca y el marisqueo. Entonces, ¿cuál sería la clave? 1, 2 y 3, pues no, todas son correctas. Clave de Dazo. 12. La revolución neolítica fue la transición a gran escala de muchas culturas humanas de un estilo de vida de caza y recolección a uno de agricultura y asentamiento, permitiendo la capacidad de sustentar una población cada vez más grande. Los datos arqueológicos indican que la domesticación de diversas plantas y animales evolucionó en lugares separados a nivel mundial, comenzando en la época geológica del Holoceno. Si bien es cierto, se ha establecido que todos estos cambios se produjeron inicialmente en el cercano Oriente o Próximo Oriente antiguo, es indudable que hubo otras áreas de desarrollo similar. De acuerdo con esta premisa, señale qué otras áreas del mundo tuvieron dichos cambios. Eso te lo mencioné, ¿en qué otros lugares del mundo se va a producir este gran desarrollo agrícola propio del Neolítico, ¿no? ¿Cuáles fueron esos otros lugares aparte del cercano Oriente o la media luna fértil donde se va a desarrollar la agricultura? ¿Cuál sería tu clave ahí en esa pregunta? Te lo mencioné, ¿Alguien me dice una clave de la pregunta 12? A ver, por acá Santos dice la C, Rebeca dice la C, Paloma dice la C. Efectivamente, pues muchachos, ¿no? Mencionamos ahí que aparte del cercano Oriente, se va a producir también esto en el sudeste asiático, ¿no? El Asia Central, el Lejano Oriente, Mesoamérica y los Andes centrales, ¿no? Efectivamente, la clave entonces será cachimbo, cachimbazo. Pregunta 13. Desde los años 5000 a.C. aproximadamente para adelante, según los territorios de Eurasia, comienza a desarrollarse el uso de nuevos materiales y técnicas para elaborar herramientas. De la imagen y el texto corresponde afirmar que, a ver, para responder a esta pregunta tienes que fijarte bien en la imagen. A ver, checa bien la imagen y dime qué puedes deducir ahí. ¿Qué están haciendo esos hombres? ¿Quién me dice a ver qué están haciendo esos hombres observando claramente la imagen? ¿Alguien se anima a dar una respuesta? A ver, Alessandra, Daira dicen la B, Daniela también dice la B. Ya, pero ojo muchachos, que mira, acá dice, hace referencia a la cocción de alimentos en carbón, dice, en carbón. Se utilizaba carbón, claro, seguramente se han dejado distraer por lo que dice soplado colectivo, ¿no? Pero se cocinaban los alimentos en carbón. Si te fijas bien en la imagen, ¿qué están haciendo? Parece que están fundiendo metales, ¿no? Parece que están fundiendo metales. Claro, ¿no? Entonces, como dice Matías, o como dice Alessandra, sería pues el uso de metales, ¿no? Y el desarrollo de la metalurgia en la fabricación de herramientas. Clave cachimbo. En la 14, Matías pregunta, profesor, ¿la C podría incluir a la A? Dice, se trata de la producción de cerámica. Bueno, no necesariamente, porque acá se nota que están fabricando, o sea, están fundiendo metales para elaborar herramientas líticas. No necesariamente
sería cerámica, ¿no? Por lo tanto, no podríamos incluirlo. No podríamos incluirlo. ¿Ya? En la 14, la edad de cobre, ¿no? Características de la edad de cobre. A ver, creación de las primeras escrituras, no, eso es edad de bronce. Empleo del arado y el carro con ruedas. Claro, no hemos dicho, en la edad de cobre surge el arado, se va a emplear la rueda también. Avances en ganadería gracias a la domesticación de animales como el asno y el buey. Comienza a explotarse la ganadería para la obtención de lana, leche y queso. Claro, bueno, esto ya se venía dando desde el Neolítico, ¿no? Pero en el cobre se va a desarrollar más. Desarrollo del sistema esclavista. No, hemos dicho que el esclavismo va a surgir recién también en la edad del bronce, ¿no? En la edad del bronce. Entonces, tu clave será 2 y 3, clave de Edazo, ¿no? De Edazo. Y la 15, para terminar, sobre la edad del cobre, dice, segunda de las 3 etapas de la edad de los metales. En este periodo se descubre la aleación de cobre y estaño y su metalurgia. No obstante, hay evidencias de que los antiguos sumerios ya trabajaban este metal en el 4000 a.C. Uno de los sucesos más importantes que tiene lugar es la llegada de los celtas a Gran Bretaña. En 2001 se descubrieron en Irán los restos de una antigua civilización cerca del actual Jirov, que se ha llamado Maktuatabat. Este asentamiento está datado de fines del cuarto milenio antes de Cristo y desarrollado hasta finales del tercero. Aquí se trabajaba además del bronce otros materiales, con la particularidad de llevar un nuevo lenguaje grabado en diferentes objetos. Del texto y lo aprendido en clases sobre la denominada edad del bronce se puede afirmar, a ver, es una aleación de cobre y estaño que da inicio a la edad de los metales. Bueno, es una aleación de cobre y estaño, sí, pero que da inicio a la edad de los metales, no, pues no, ahí está la trampa, ¿no? Lo que da inicio es la edad del cobre, ¿no? El bronce es la etapa posterior al uso del cobre durante la edad de los metales. Claro, pues no, primero es la edad del cobre, posteriormente se utilizará el bronce. La 2 sí es correcta. La metalurgia del bronce coincide con el uso de la escritura en Medio Oriente. Claro, no, en la etapa del bronce es donde va a surgir la escritura en la Mesopotamia, pues no, escritura cuneiforme. El bronce es el primer metal utilizado para ornamentación durante la prehistoria. No, pues no es el primer metal, pues no, el primer metal es el cobre. Por lo tanto, las correctas serían 2 y 3, ¿no? Clave besito. Y listo, muchachos, con eso entonces estaríamos culminando la clase de hoy, ¿no? Dime ahí si ha quedado alguna duda, si ha quedado todo claro, ¿no? Si no, para ya ir finalizando por esta oportunidad. ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Siu, dicen por ahí. Sí, todo claro. Excelente, muchachos, excelente. Entonces, nos estaríamos quedando aquí y ya continuamos la próxima semana, el próximo lunes, con los siguientes temitas del curso de historia, ¿no? Hasta aquí conmigo, entonces, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, muchachos.